Estimadas socias y socios de Sodimac Constructor, utilizar una broca puede parecer una acción rutinaria, pero en construcción ningún detalle es menor. Dominar una herramienta es lo que separa a un principiante de un verdadero especialista. Por eso hoy le mostraré los 3 errores más comunes que debe evitar al trabajar con brocas. Aquí comienza lo mejor. Una broca es mucho más que una simple pieza de metal. Es una herramienta de precisión diseñada para crear una cavidad perfecta en un material específico. Y ahí precisamente se encuentra el primer error: pensar que una broca sirve para todo. Cada superficie tiene una dureza, composición y forma de reaccionar distinta. Al usar una broca equivocada, la misma se puede romper o, peor aún, se puede dañar el material con el que está trabajando. Para evitar esto, revisemos una guía de tipos de broca y sus usos. Comencemos por la broca multipropósito. Es ideal para trabajos ligeros y rápidos, y aunque es capaz de perforar muchas superficies, para tareas específicas es mejor optar por brocas especializadas. Como la broca para madera, su diseño evita que la madera se astille. Es perfecta para perforaciones limpias y gracias a su punta se evitan desplazamientos accidentales que dañen el acabado de la madera. Sigamos con la broca para concreto. La mejor opción para perforar con resistencia y precisión este compuesto. Es indispensable usarla con función de percutor del taladro. Sin el percutor, la broca solo girará, se sobrecalentará y no avanzará. La broca para metal está fabricada con componentes especiales que le dan resistencia al calor superior a otras alternativas. Esta es la broca para cerámica. Posee una punta de carburo en forma de lanza para trabajar sobre superficies frágiles como azulejos, espejos o vidrio. Se debe usar a muy baja velocidad y sin percutor. Para materiales más duros como el porcelanato existe la copa sierra diamantada. En su extremo tiene partículas de diamantes, las cuales son garantía de resistencia. Esto le permite trabajar con revestimientos como porcelanato, piedra y concreto. Ideal para instalaciones de grifería o desagües en baños y cocina. Sigamos con la broca copa. Es la herramienta que se necesita cuando la perforación debe ser de gran diámetro. Es usada para hacer pasadas de tuberías o conductos. Este modelo en particular de Huberman está hecho de 2 tipos de metal, lo que le da durabilidad y versatilidad adicional. La broca escalonada es perfecta para perforaciones de diferentes diámetros. Es común usarla en láminas metálicas delgadas o en trabajos eléctricos donde se debe pasar cables de distintos grosores. Perfora, bisela y desbarba el borde del agujero en una sola acción, dejando un acabado limpio y profesional. Y entre las más comunes tenemos también a la broca para avellanar. Su diseño crea un rebaje cónico en la entrada de un agujero ya existente. Con su uso, la cabeza de un tornillo queda a ras o incluso hundida en la superficie. Es el toque final para un acabado profesional. Y antes de continuar, le tengo un consejo. Descargue la app de Sodimac. Además de un gran surtido de productos, podrá conocer todos los beneficios del círculo de especialistas. Y si es socio oro o black, acceda a descuentos exclusivos y precios mayoristas. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. Sigamos ahora con el segundo error: creer que una broca es eterna. Al estar desgastadas o quemadas, ya no perforan, sino que rasgan y queman el material. Esto obliga a aplicar más presión, lo que calienta aún más la broca y la pieza, pudiendo dañar ambas. ¿Cómo evitar que esto pase? Después de usarla, limpie prolijamente la broca. Guárdelas en un lugar seco y donde no choquen entre sí, para proteger los filos. Y reconozca cuando una broca ha llegado al final de su vida útil. Invertir en una nueva siempre será más rentable que arruinar materiales costosos o perder tiempo en un trabajo que no quedará bien. Y el último error: pensar que la calidad no importa. En el mercado existen infinitas opciones y puede ser tentador elegir la más económica. Pero una broca de baja calidad está fabricada con materias primas inferiores que pierden el filo rápidamente y no resisten el calor. Tienden a quebrarse, lo que representa un riesgo para su seguridad y pueden arruinar su trabajo. Siempre opte por una marca de confianza, como Huberman. Brocas de calidad son una inversión en tranquilidad, profesionalismo y seguridad. La seguridad de que sus equipos responderán con la misma calidad que usted le imprime a su trabajo. Espero que estos consejos les sean de gran utilidad. Como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.